Buenos días, estimados amigos. Un gusto saludarlos, ¿verdad? Nuevamente con ustedes, el licenciado Manfredo Pastora. Vamos a estar el día de hoy hablando de una de las funciones importantes en lo que respecta al control gerencial como función administrativa. Recordemos, ¿verdad?, de que dentro de las funciones administrativas nosotros tenemos lo que es la planificación, organización, dirección y control. He querido desarrollar un proceso de presentación que vaya enfocado dentro de este mecanismo en cuanto a lo que corresponde a las funciones, ¿verdad?, administrativas, porque creo que es una necesidad dentro de las organizaciones, dentro del proceso que conlleva al desarrollo gerencial. Y es por ello la importancia, ¿verdad?, de que estamos abordando el día de hoy lo que es el control gerencial como parte de lo que es una de las funciones dentro de la administración. Entonces, bueno, demos inicio, ¿verdad?, a este proceso. Cuando nosotros estamos hablando de lo que corresponde al control dentro del sistema de organización, nosotros deberíamos de hacernos algunas preguntas dentro de ello. ¿Qué es el control? ¿En qué consiste el control? ¿Quiénes aplican el control? ¿Y cuál es ese ámbito? O mejor dicho, esa amplitud que tiene prácticamente el control. Realmente, cuando nosotros hablamos de control, nos estamos refiriendo en este sentido, ¿verdad?, aquellos mecanismos, aquellos procesos que se deberían de estar implementando o que deberían de implementarse dentro de un sistema administrativo, dentro de un sistema organizacional. Dentro de ello, lógicamente, de que el control, ¿verdad?, tiene un papel fundamental en cuanto a la consecución, en este sentido, de los objetivos, en cuanto al cumplimiento, en este sentido, ¿verdad?, del cometido, de la visión, la misión, y parte de eso es lo que nosotros deberíamos de estar valorando. Entonces, muchas veces nosotros dentro de los sistemas organizacionales y dentro de los sistemas administrativos no le ponemos mente a este enfoque tan importante como es el proceso del control como una herramienta, como un mecanismo, como parte de la política estratégica en cuanto a lo que corresponde al cumplimiento del cometido. Si hablamos o nos referimos al control, el control está referido, ¿verdad?, al monitoreo de las actividades debidamente planificadas que son y serán desarrolladas dentro de los procesos de una organización. Esto considerando, ¿verdad?, cada aspecto que pueda incidir de manera directa e indirecta, ya sea positiva o bien negativa en la consecución de estos objetivos. Entonces, hagamos un alto en este punto. Si hablamos de control, ¿verdad?, vamos a estar haciendo referencia a ese monitoreo en cuanto a las actividades que deben de ser debidamente planificadas. ¿Por qué hablamos de actividades planificadas? Porque muchas veces dentro de las estructuras organizacionales, y esto es algo que se está dando, ¿verdad? Y que debilita los procesos, debilita lógicamente el sistema de administración, es el hecho de que se desarrollan actividades que no están debidamente planificadas. Hoy en día existen un sinnúmero de instrumentos y herramientas como lo es el POA presupuesto, el POA pudiéramos decir plan operativo anual, pero no estamos hablando específicamente de una planificación estratégica. El POA forma parte de ese plan institucional, de ese plan estratégico. El plan estratégico, lógicamente, es un instrumento gerencial, un instrumento administrativo, un instrumento estratégico que debe ser aplicado a todos los niveles. El POA, lógicamente, es un plan operativo que detalla específicamente las tareas, las actividades que van a estar en función a los diferentes programas, a los diferentes proyectos. Y esto se convierte en este sentido en el cumplimiento de las actividades debidamente planificadas de una manera eficiente y eficaz desarrollada por las diferentes estructuras administrativas. Lógicamente de que aquí juegan un papel importante los gerentes, los tomadores de decisiones y cada uno de los colaboradores. Pero es aquí la importancia en que el gerente, ¿verdad? O los gerentes de divisiones tomen ese nivel de responsabilidad, tomen una actitud. ¿Cuál es esa actitud gerencial que se está tomando el día de hoy? Podemos hablar lógicamente de los gerentes según los niveles, a nivel ejecutivo, intermedio, operacional o de línea. Y cada uno de ellos tiene una responsabilidad, un cometido en su cargo
¿verdad? Que van a ser desarrolladas por las diferentes actividades que han sido debidamente designadas, pero esto debe estar en consecución de los objetivos propiamente del área, que a la vez suman específicamente a los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, es por ello la importancia de poder comprender y de deber comprender, ¿verdad? La planificación estratégica como un instrumento, y esto también se convierte en un mecanismo de control. Entonces es aquí donde también deberíamos de considerar cuáles son aquellas políticas, aquellas normas, aquellos procedimientos, los mecanismos que van a ser implementados en las diferentes estructuras organizacionales. Hoy pudiéramos decir, hoy por hoy, de que realmente hay grandes retos dentro de este sistema, ¿verdad? Dentro de este proceso para que las empresas puedan ser más competitivas, para que las organizaciones sean más competitivas, más eficientes. Ahora, ¿en qué consiste el control gerencial? El control gerencial consiste prácticamente en el desarrollo de actividades, ya lo habíamos mencionado, debidamente planificada en toda la estructura organizacional. Esa planificación, ¿verdad? Yo siempre me estoy refiriendo a la planificación estratégica y es el hecho de que el gerente general, el gerente de división o hablemos, como mencionaba, la estructura ejecutivo, intermedio, operacional o de línea, deben de estar claros de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a implementar, cómo van a desarrollar prácticamente esa estrategia que permita de alguna u otra manera el uso de los recursos de una manera adecuada, eficiente, eficaz, porque se puede ser en este caso eficiente, pero no se puede ser eficaz. Es decir, lo ideal sería que la eficiencia y la eficacia se diera dentro de la estructura organizacional y que al mismo tiempo esto permita la productividad. No estamos diciendo con esto que claro, los procesos son sencillos. Sin embargo, se debe dar inicio a cada una de estas etapas, ¿verdad? Que permita el logro. Aquí he puesto una nota al pie, ¿verdad? Si algo estamos seguros es que los mecanismos de control permiten en todas las organizaciones minimizar los riesgos. Esto es un aspecto importante. Lógicamente que las organizaciones están en un momento de riesgo, más hoy, ¿verdad? Con el tema de la pandemia y con aquellos factores que de alguna u otra manera han incidido de manera indirecta o directa dentro de los sistemas de producción, dentro de los sistemas de comercialización. Hay grandes retos y es por ello la importancia de poder comprender en este sentido, ¿verdad?, a la organización y el rumbo que ésta debe tomar. El control es un proceso, en este caso gerencial, es un proceso que conlleva y que forma parte de estas funciones administrativas, y el control debe de ser estratégico. El control es vinculante en cada una en cada una de las estructuras organizacionales. No podemos decir de que el control va a ser visto específicamente solo por una parte de la estructura a nivel solo gerencial, o que esto solo le corresponde al departamento de producción o bien al departamento de venta o de finanzas. No, es que el control es integral y se da en todos los procesos, se da en cada una de las actividades, se da en cada una de las tareas. Y es por ello la importancia de poder comprender que el control es un instrumento gerencial, es una herramienta estratégica y forma parte de esas políticas que de alguna u otra manera van a permitir el cumplimiento y el desarrollo del cometido. Ahora, ¿quiénes aplican el control? Esto es una pregunta, ¿verdad?, muy interesante, porque muchas veces creemos que el control específicamente es para ciertas áreas, como lo estaba mencionando. No, el control realmente aplica en todas las estructuras organizacionales, en cada uno de los departamentos o divisiones administrativas, y es allí la importancia de poder comprender que el control como función debe de ser bien visto con un enfoque estratégico. El control gerencial está directamente relacionado con el desarrollo de las políticas, las normas, los procedimientos que deben de ser considerados en un sistema administrativo como el mecanismo de aplicación que deben de ser implementados. Es decir, es un mecanismo, hay que conocerlo, hay que determinarlo, hay que comprender esos aspectos, esos criterios. Cuando no se está claro si de los mecanismos que vamos a implementar,
quiénes los van a implementar, en qué momento deben de ser desarrollados. Entonces tenemos un problema serio dentro de la organización. La organización debe de entrar en un proceso muy caucioso en cuanto al análisis que se debe estar implementando. Tenemos que hacer un alto el día de hoy. En estos momentos hay que hacer un alto, analizar prácticamente a nuestra organización desde lo interno. ¿Estamos preparados? ¿Cuáles son nuestros procesos? ¿Cómo lo estamos desarrollando? ¿Cómo lo estamos implementando? ¿Cuáles son estos mecanismos de control, de seguimiento y de evaluación que estamos desarrollando en cada una de las estructuras organizacionales, en el departamento de recursos humanos, en el departamento de finanzas o dirección de finanzas o dirección de recursos humanos, de producción, de adquisiciones? Contamos con cada uno de estos instrumentos. Hay que hacer un alto. En este momento hay que hacer un alto y hay que analizar específicamente cómo están nuestras empresas, cómo están nuestros sistemas organizacionales. Debemos de apuntar a un enfoque de competitividad, tanto nacional como internacional. Tener en consideración muchos de los elementos que a lo mejor hoy no lo hemos tenido en cuenta, que puede estar enfocado a un tema de responsabilidad social empresarial, que puede estar enfocado a los ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Estamos trabajando con líneas estratégicas que apunten a esos aspectos. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver todo esto con un aspecto de control? Y ya expliqué, el control es integral, el control es un enfoque gerencial y debe de apuntar prácticamente al cumplimiento del cometido, pero esto no aplica solo. Todos estos aspectos son transversales y es aquí la importancia de tener un análisis exhaustivo de nuestra empresa, cómo está el día de hoy, de dónde hemos venido, ¿verdad? ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Y es por ello la importancia en cuanto a los aspectos de visión y misión. Muchas veces la visión y misión mueren ahí están, y no hay cambio, no hay un enfoque de control muy claro, muy estratégico a nivel gerencial, a nivel estructural. No tenemos claridad en cuanto a nuestro sistema de planificación estratégica. Esta planificación es integral en todos los niveles. Y no vuelvo y repito, no nos estamos refiriendo solo a un tema de POA presupuesto. El POA presupuesto son planes operativos, planes de actividad. Estamos hablando de trabajar líneas estratégicas transversales, líneas estratégicas sustentables en este sentido, que cada una de las actividades que vayan a ser desarrolladas, que vayan a ser en este caso implementadas, permitan lógicamente el cumplimiento de los objetivos y de las metas que han sido propuestos para un tiempo determinado por parte de la organización. El control debe de ser aplicado en los diferentes niveles gerenciales, en las diferentes estructuras, y esto forma parte de todos estos procesos, de cada uno de estos mecanismos. Es importante poder tener muy claro, ¿verdad?, cada uno de estos procesos. Pudiéramos hablar dentro de estos mecanismos, ¿verdad?, aquellos aspectos como las políticas, las normas, estándares, algunas nomenclaturas, las observaciones, análisis. ¿Y por qué hablamos de estos puntos? Porque tenemos que estar claros si contamos con las políticas adecuadas dentro de nuestro sistema organizacional. Muchas veces no tenemos política y nosotros decimos, es que un ejemplo de esto, vamos a poner el control, lógicamente, de la salida de los vehículos. Vamos a mencionar también en ello el desarrollo de las inversiones. Muchas veces vamos nosotros improvisando en el camino, pero no podemos estar en un proceso de improvisación, más aún cuando estamos hablando de que queremos lograr una competitividad, queremos lograr la eficiencia, queremos lograr en este caso reducción de costos. El tema de crear política puede estar vinculado en la política del sistema de administración de los recursos humanos, que tiene que ver en este caso con políticas de incentivo, políticas de remuneración, políticas de compensación. Hablamos, por ejemplo, de política de administración, en este caso de algunos activos, ¿verdad? Tangible que pudiéramos mencionar también en este sentido de los vehículos, equipos, plantas, es decir, cómo nosotros vamos a desarrollar este proceso de administración
que de alguna u otra manera nos permita esa eficiencia. La política se convierte en un aspecto normativo, eso es una norma que se establezca como norma, pero muchas veces la política la tiene la gerencia. ¿Pero por qué va a tener solo la gerencia la política? Las políticas tienen que aterrizarse, tienen que dar a conocer a los colaboradores. Si estamos hablando de lograr en este sentido un mecanismo de control que nos permita la eficiencia, la eficacia, que la empresa llegue a ser lo suficiente madura, que sea sustentable en todos los aspectos, las políticas son integrales. Por tanto, en este sentido debemos de hacer partícipe a todos los colaboradores de las políticas de nuestras instituciones, logrando, lógicamente, un enfoque de eficiencia y eficacia en cada uno de esos aspectos. Esto se vuelve una norma, ¿ya? ¿Y qué hermoso es cuando realmente el colaborador cumple aquello, ¿verdad? No porque se le vuelve un mandato, sino porque tiene el interés. Y aquí apuntamos a otros temas o a otros temas, vamos a estarlo abordando más adelante, que tiene que ver con el tema de la cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura organizacional fuerte en este sentido, crean de que realmente una organización como esta va hacia adelante. Una organización como esta va a cumplir diferentes enfoques dentro de la etapa que esta tiene y van a ser exitosos. Pero cuando hablamos de que la empresa no está abierta a riesgo, no está abierta a escuchar a sus colaboradores, a hacerlos partícipes, a tomar en cuenta las iniciativas por parte de ellos, entonces no estamos hablando de una cultura organizacional prácticamente fuerte, por el contrario, una cultura organizacional cerrada, y eso es difícil para muchas empresas, en etapas como la que estamos viviendo el día de hoy. Y es un riesgo gigantesco. La empresa tiene que aprender a gestionar el riesgo. Hay muchos temas que vamos a estar abordando, ¿verdad? Vamos a estar entrando en estos procesos de capacitaciones. He decidido, en este sentido, brindar mis conocimientos para que realmente esto contribuya a una sociedad resiliente, en este caso, y cuenten, ¿verdad?, con estas explicaciones que vamos a estar dando desde acá, desde estos medios, ¿verdad? Que hoy en día tenemos estas plataformas, estamos hablando de los aspectos virtuales que permiten ese desarrollo, esa comunicación. Ok, continuemos, mis estimados amigos, con este tema, ¿verdad? Que estamos abordando el día de hoy. Los aspectos también que podemos analizar dentro de los sistemas de controles son los estándares, las nomenclaturas, el aspecto de la observación, análisis. Todo esto conlleva a que la empresa puede desarrollar un sinnúmero de estrategias, de instrumentos y ajustado a la necesidad de la misma. Lógicamente que la necesidad de la empresa es la necesidad también del mercado. ¿Ya? La empresa no va a funcionar aislada del mercado en ningún momento. Por el contrario, la empresa funciona de acuerdo a la necesidad del mercado, de acuerdo a esas características que el mercado está requiriendo en estos momentos, ¿verdad? Y va a requerir también. Entonces aquí donde aconsejamos, ¿verdad?, de que se haga un análisis muy exhaustivo de los tipos de política que la organización tiene y cuáles son las políticas que debería de estar desarrollando y debería de estar abordando, y los mecanismos de implementación, porque las políticas lógicamente deben de estar soportadas con un aspecto de presupuesto que permita la implementación, pero las políticas son estrategias, las políticas son normativas. Entonces aquí desde un punto de vista que nosotros debemos de explicar, ¿verdad?, que la gerencia, todo el sistema gerencial, los CEOs deben de apoyar estos aspectos importantes dentro del sistema organizacional, ¿verdad? Estar claro de los estándares, de las nomenclaturas que se están requiriendo, cómo vamos a evaluarla, ¿verdad? ¿Cuáles son esos parámetros de evaluación, estas observaciones y los análisis? El problema que se da es que muchas veces nosotros no estamos considerando, ¿verdad?, estos mecanismos, no estamos considerando los instrumentos, no estamos aprovechando las herramientas. Muchas veces, vamos a poner un ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos o Dirección de Recursos Humanos, es el Departamento de la Dirección de Recursos Humanos juega un papel importantísimo, pero no todo recae en el departamento y en el área específicamente de recursos humanos. Recordemos en este sentido, si es una área especializada, pero tiene función, puede tener función de Estado o puede tener una función, en este caso lineal.
La función de staff va a estar dirigida a un proceso de asesoramiento, ¿verdad? Es decir, ese proceso de asesoramiento que va a estar dado en cada una de las diferentes divisiones administrativas, en toda la estructura organizacional, en toda la estructura y cada una de las divisiones administrativas. Por ello, la importancia de conocer y tener política de búsqueda, selección, evaluación y contratación del personal. Una alta rotación de personal es un problema para una organización. Recuerde que la organización invierte, la organización tiene elementos que son de conocimiento, que tienen capacidad. Hay que analizar, lógicamente, las habilidades, conocer si a lo mejor este personal que tenemos puede ser mejor en otra área o se puede aprovechar en otra área porque tiene un mayor conocimiento. Estos son aspectos de análisis. Entonces, para ello deberíamos de implementar un mecanismo de control que permita conocer las habilidades, las destrezas, el conocimiento, la experiencia que tiene este personal. Y con esto no nos estamos refiriendo a irle a hacer una prueba o a irle a hacer un examen, no nos estamos refiriendo específicamente a eso, ¿verdad? Sino específicamente a poder desarrollar un proceso de análisis de cómo esta persona se comporta y cómo esta persona desarrolla estos procesos, en qué tiempo, si tiene otros tipos de conocimiento, como ya lo explicaba, otros tipos de habilidades y miremos si lo pueden implementar en otra área. Hay que aprovechar los recursos. Hay que mirar a lo interno, ¿verdad? Estos elementos tan importantes. Tengamos en consideración que el recurso humano es un elemento pensante, de conocimiento, que permite cambios y desarrollo, ¿verdad? En este sentido. Ahora, hablemos de lo que respecta a lo que es la planificación estratégica. Este es uno de los instrumentos que muchas veces no se está considerando, no lo han tomado en cuenta y solo se habla de planificación, pero realmente cuando nosotros estamos hablando de planificación, hablamos de estrategia, hablamos de visión, misión, pero que sean estratégicas en este sentido, ¿verdad? Que permita un cambio, que me permita ser competitivo ante el mercado, que permita en este sentido de que mis colaboradores sean integrados y que estén totalmente integrados en todo el sistema organizacional, que se apropien de la empresa como tal. Cuando nosotros no tenemos un sistema de administración integrado, cuando nosotros no estamos claros de lo que queremos, esto se vuelve un problema en la organización. Y es lo que tenemos que evitar a toda costa. Estos riesgos se tienen que evitar, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera, pues se vuelve la empresa vulnerable, los diferentes procesos van a estar vulnerables y el mecanismo de control tiene que evitar, lógicamente, esa vulnerabilidad, ¿verdad? Tengamos en consideración esos elementos en cuanto al tema de gestión de riesgo. Ahora, ¿qué implica una planificación estratégica? Lógicamente, que cuando nosotros hablamos de planificación estratégica, hablamos de visión y misión estratégica. Una visión y misión estratégica es tener un enfoque sustentable. Esto solo puede ser posible bajo un esquema organizacional y que cada parte estructural de la estructura organizacional cumpla los objetivos debidamente planteados, en donde estos al mismo tiempo estén enfocados al cumplimiento de líneas de acciones orientadas al crecimiento de la empresa. Si esto no se da, es difícil. Realmente no vamos a hablar de una planificación estratégica. Esto tiene que ser constante. Esto no es de un día, de un mes, de un año, no, es constante durante toda la vida de la empresa si quiere ser uno exitoso. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. El recurso humano es importante en cada uno de estos aspectos. Miremos un poco, ¿verdad? El enfoque de crecimiento de la empresa. Las empresas, en este caso, pueden, recordemos de que tenemos empresas, en este caso, que están directamente relacionadas con un enfoque social, ¿verdad? Y otra que van a tener un enfoque lucrativo. Entonces uno dice, pero enfoque lucrativo, sí, es que claro, las empresas están lógicamente para hacer inversiones. Recordemos que dentro de esto, todas las empresas son de índole económico, solo que una, lógicamente, están enfocadas a un aspecto social y otras están enfocadas a un aspecto de obtener un rendimiento en el mercado. Ahora, miremos acá, aquí podemos trabajar las diferentes líneas estratégicas. Esto también sirve como un mecanismo de control e implementación. Por eso es que hay que estar claro sobre la ruta de la empresa, el rumbo de la empresa, su cometido, su objetivo. Entonces, si nosotros hablamos de organizaciones humanitarias, lógicamente de que estamos hablando
de que este tipo, ¿verdad?, de organización va a estar enfocada a maximizar su valor, ¿verdad?, de la organización ante la sociedad. Ese es un ejemplo de este tipo de organización. Entonces, ¿cómo va a maximizar el valor o su valor de esta organización ante la sociedad? Mediante los proyectos sociales que desarrolle y que estos proyectos de alguna u otra manera tengan el impacto o tengan la relevancia necesaria dentro de la sociedad. Porque si los proyectos que se desarrollan no son relevantes, entonces pues no va a tener el impacto que se desea. Aquí hablamos ya de líneas estratégicas, ¿verdad?, que son sociales, análisis de líneas estratégicas sociales. Ahora, dentro de esto también podemos mencionar, ¿verdad?, a las empresas que también son de índole económico, pero con fines de lucro, ¿verdad?, que van a estar con el interés de maximizar el valor de la empresa en el mercado. Ahora, lógicamente, ¿cómo maximizamos el valor de la empresa en el mercado? Un ejemplo, una empresa que tal vez antes valía un millón de dólares, ahora a lo mejor valen 20 millones de dólares, pero esto lógicamente tiene que ver con un sinnúmero de tomas de decisiones, acertamiento en cuanto al tema de las inversiones, mecanismo de implementación de controles internos, ¿verdad? Análisis de información financiera adecuado y que permita lógicamente maximizar esta empresa en el mercado. De hecho, en este tipo de empresas que estoy mencionando, con este ejemplo, pues es una empresa que ha venido teniendo éxito en el transcurso del tiempo. Lógicamente, de que todo esto está en función a las diferentes tomas de decisiones, ¿verdad?, que se van a estar dando o que se deberían de estar implementando. Es aquí la importancia en cuanto a cada uno de estos aspectos que se deben de estar valorando. Entonces, aquí podemos analizar estas líneas estratégicas y hoy en día no podemos dejar de por fuera, y esto es algo que se debió haber visto desde hace mucho tiempo. Estamos hablando del tema de la responsabilidad social y empresarial. Las organizaciones tienen que ser responsables social y empresarialmente desde lo interno de la organización misma, con sus colaboradores, viendo desde este punto de vista, lógicamente, los sistemas de compensación, el ambiente en el que se trabaja. Es decir, nosotros no hablamos de responsabilidad social y empresarial solo por un enfoque de decir, bueno, es que se está cumpliendo con la sociedad. No, hagamos en este caso una valoración a lo interno de la empresa, de la organización, y luego hacia afuera de la organización y hagamos un balance social. Pero esto es un tema que vamos a abordarlo posteriormente, ¿verdad?, que también forma parte de estos mecanismos de control. Estoy comprometido con ustedes que vamos a abordar temática relacionada a lo que es la responsabilidad social empresarial. Vamos a estar abordando, ¿verdad?, temas también gerenciales como el que estamos abordando, cada una de las diferentes funciones del sistema de administración, ¿verdad?, que permita en este sentido ir con una continuidad de cada uno de los procesos, ¿verdad? He decidido, en este caso, contribuir en este sentido con la sociedad, ¿verdad?, con mis conocimientos, brindarlo, y pues espero que sea del agrado de ustedes, ¿verdad?, y del aprovechamiento de ustedes mismos. Ahora, ¿qué busca la planificación como instrumento de control gerencial? Aquí hemos trabajado, ¿verdad?, esta estructura un poco. Estaríamos enfocados al cumplimiento, ¿verdad? O mejor dicho, estaríamos enfocados al cumplimiento de que todo lo que es la búsqueda del cometido, ¿verdad?, así como la visión y misión, programas y proyectos, actividades y tareas debidamente planificadas, estén soportadas de manera eficiente y eficaz. Hay que hacer procesos de evaluaciones, hay que crear instrumentos aquí gerenciales que permiten ese seguimiento y esa evaluación, ¿ya? Es decir, que no sean secados. Hay que estar claro de esto, que no sean secados y que los instrumentos no pueden estar secados. Eso es algo que nosotros tenemos que estar claros. Muchas veces se comete el error de que los instrumentos están mal diseñados y están mal implementados y al mismo tiempo no están con los análisis que corresponden. Entonces aquí la importancia, y esto no se hace a la carrera, señores, esto es algo de que hay que conocer muy bien a la empresa, a la organización, hay que analizarla, hay que comprender esas líneas estratégicas con las que cuenta y sobre eso, lógicamente, trabajar el sistema de evaluación, ¿verdad? Es por ello la importancia de que la gerencia juega un papel importante en los tomadores de decisiones, lo que es en este caso, ¿verdad?, la junta de socios, estamos hablando también de la misma asamblea, estamos hablando de este comité gerencial, estamos hablando del presidente, director ejecutivo o gerente general y los directores o gerentes de las diferentes áreas, de los diferentes programas o proyectos que puedan existir.
Aquí hemos elaborado, ¿verdad? Lógicamente que las actividades y tareas deben de cumplir a los programas y proyectos. Los programas y proyectos a la visión y misión y al cometido, lógicamente, de la empresa. Todo con un enfoque de eficiencia y eficacia, logrando la productividad, ¿verdad? Reducción de costos, aumento, lógicamente, en cuanto a desarrollo de las actividades, que se logren en tiempo y forma, que no haya desperdicio, ¿verdad? Y que se cumpla con la expectativa del mercado. Un ejemplo de esto es lo que nosotros estamos tratando de poner en cada una de las áreas. Cada una de las áreas es debe de ser lógicamente evaluada, ¿verdad? Evaluada en cada uno de los procesos, y esto lo hace el mismo gerente, el mismo administrador lo puede hacer, implementar, crear esos instrumentos. Hay que ser consciente de cómo estamos administrando nuestra organización. La importancia del control, lógicamente que el sistema organizacional por medio de la gerencia implementa el control dado a su nivel de importancia, dirigido en cuanto a qué, a proteger los activos de la organización. Es por ello, ¿verdad?, que el control, además de ser una de las funciones administrativas, es un mecanismo que puede ser instrumentalizado. Es lo que hemos venido explicando. Esto he querido plasmarlo, dejarlo muy claro. Hay que instrumentalizar los controles. Además de comprenderlo como una función instrumental, hagamos el instrumento, apliquémosle, démosle seguimiento, evaluémosle y analicemos realmente los resultados que este brinda. El sistema gerencial, lógicamente, es muy delicado, pero hay que comprenderlo, ¿ya? Ahora, ¿qué permite el control? Ya lo hemos hablado, lo hemos explicado: eficiencia, eficacia, productividad y, lógicamente, gestionar el riesgo. Esto permite, en este sentido, poder estar claro de cada uno de estos aspectos. ¿Cuál es la amplitud del control? La amplitud del control, ¿verdad?, dentro de una organización está directamente relacionada con la estructura de las diferentes divisiones administrativas que ésta posee y la orientación de las funciones que deben de ser desempeñadas. Ahora, miremos acá, lógicamente que la amplitud de control va a estar en todos los niveles, ¿verdad? Y esto va a estar en dependencia de la estructura organizacional, va a estar en dependencia de los diferentes cargos, va a estar en diferencia de las diferentes responsabilidades que puede existir. Si un gerente general tiene a su cargo un total de 5 direcciones, pues su amplitud de control va a estar en todo ello. Lógicamente que estas 5 direcciones representan toda la estructura de la organización. Entonces el gerente general está en función de la responsabilidad de toda la organización. Igual un gerente de división va a tener lógicamente su amplitud de control en función a la división, al nivel de responsabilidad que tiene solo en esa división. Es por ello de poder comprender, ¿verdad?, esas responsabilidades. Cada gerente, ¿verdad?, dentro de una división administrativa responde a las responsabilidades del cargo. Esta a la vez, ¿verdad?, tiene otros cargos de un nivel inferior que están subordinados al cargo del gerente de división. Esta es la amplitud del control, que pudiéramos dar un ejemplo de ello, ¿verdad?, como lo acabamos de mencionar. Vamos a llegar el día de hoy hasta este punto, ¿verdad? En cuanto al tema del control, vamos a tener el próximo día otro tema, siempre en la temática del control como función administrativa, y vamos a abordar todo lo que corresponde a la planificación, organización, para que realmente se aproveche en estos momentos, ¿verdad?, que en los que estamos viviendo. Espero contribuir con cada uno de ustedes y que este material de estudio, ¿verdad?, que estamos desarrollando y que estamos llevando a cabo y lo estamos implementando, sea de mucho aprovechamiento. Cualquier consulta, ahí estoy dejando yo mi correo, ¿verdad? manpaz123gmail.com, 8656-6626, mi celular, ¿verdad? Y pues el país acá, ¿verdad?, Nicaragua. Estamos para contribuir, para apoyarle en todo lo que sea necesario. Pasen muy buenos días.